Muchas gracias, José, por esa linda oración. El hermano que acaba de orar tenía a cargo la responsabilidad de predicar la semana pasada desde este mismo púlpito. Y él acababa su predicación: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El propósito de esta mañana y de los que subimos aquí es fortalecer a la congregación en el nombre de Cristo. Debemos estar convencidos de las promesas de la palabra de Dios, porque todo aquel que en él cree, como hemos cantado en la oración, abrimos nuestra vida a una renovación. Espero que el Señor no tenga que trabajar con todos en la totalidad, sino en aquellos aspectos de nuestra vida que necesitamos ser renovados. Cada uno tenemos un estilo de predicar. Yo a veces creo que soy más maestro que predicador, pero bueno, cada uno lo podemos calificar. Y me gusta que las enseñanzas vayan acumuladas. Es verdad que yo muchas veces me quedo en el prefacio, en la introducción. ¿Por qué? Me paso muchas horas escuchando mucho, leyendo mucho, viendo historias, y es tanto abundante que ¿qué tengo que decir? Os digo que ahora estáis bendecidos, hermanos, porque cuando yo era más joven traía 20 hojas y hasta que no acababa las 20 hojas esto aquí tenías que aguantar. Hoy ya no, hoy ya soy prudente. Hoy intento, antes yo ni me aguantaba a mí mismo, hoy ya me voy aguantando un poquito. Entonces lo que quiero desde mi corazón y desde lo que el Señor pone, creo que Él pone en mí, es fortalecer vuestra fe. Mirad que en predicaciones anteriores, y el hermano lo acaba de decir, intenté distinguir lo que es un ser creyente de un discípulo. Y la última vez, hace el día 6 de abril, prediqué el esfuerzo de la Iglesia por evangelizar, es decir, por transmitir aquello que hemos recibido, comunicar el Evangelio a otros. Y daba las razones por las cuales deberíamos obedecer a esa gran comisión que el Señor nos puso. Hay gente que dice, ¿de qué me habla usted? Pues mira, yo te hablo de lo que he recibido. Tenemos en el Nuevo Testamento 4 evangelios, lo sabéis, ¿no? El evangelio de Pedro, el de Tomás, el de Santiago. No, ya veo. El de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Uno especialmente Lucas, que como sabéis era médico de profesión, y algunos historiadores dicen que el sistema de Lucas es un sistema de historiador más actual que han conocido. Era muy riguroso a la hora de saber que lo que comunicaba era cierto. Porque la gente piensa que muchas veces cuando comunicamos el Evangelio hablamos de cosas que las sacamos de la manga. No, 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 no. De un testimonio fehaciente. Lucas dice, mirad, empieza su Evangelio de Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas, ¿qué nos estás diciendo? Que es verdad que no solo hay 4 evangelios, que hay muchos evangelios, porque muchos hablaban, recordad, os digo a los más jóvenes, que no creáis que el smartphone y las redes sociales estaban en el siglo I. Es un invento muy reciente. No había grabadoras, no había CD, no había cassette. Había transmisión oral de las enseñanzas. Vale que la escritura viene de hace muchos milenios. Se han encontrado escrituras cuneiformes en rocas, en piedras, en cueros, desde hace milenios. Pero la transmisión oral, el boca a oído, era la forma habitual de transmitir. Los pregoneros, la gente que anunciaba las noticias de boca a oído. Bien, dice Lucas, entre nosotros, las cosas que yo voy a relatar han sido ciertísimas. ¿Por qué? Y él lo justifica. Dice, tal como las enseñaron los de que desde el principio las vieron con sus ojos. Es decir, lo que yo te relato acerca de Jesús es el testimonio de aquellos que estuvieron presentes. Lucas dice, yo no estuve presente. Yo no soy Mateo. Yo no soy Juan. Yo no soy Santiago. Yo no soy Matías siquiera. No soy Tomás. Soy Lucas. Y yo he estado al lado de Pablo durante muchos años. Y de Pablo, desde el segundo viaje misionero, le continúo y estoy con él. Pero además de Pablo, he entrevistado a Pedro.
Y además de Pedro, a decenas de personas que vieron y oyeron y escucharon. Y lo recojo de aquí, dice él, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruida. Entendemos que Teófilo era alguien de un habitante de Roma, de cierta buena posición social, al cual ya había recibido el testimonio, pero Lucas dice, yo voy a poner por orden todas las cosas. Y empieza a hablarnos desde el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista hasta acaba en Lucas en la resurrección. Pero Lucas no acaba en su evangelio todo el testimonio acerca de Juan, sino que posteriormente en el libro de Hechos de los Apóstoles, que lo escribió ¿quién? Lucas. Y Lucas dice, en mi primer escrito, Teófilo, el primer escrito es el Evangelio, aproximadamente los años 60 de nuestra época, a unos veintitantos años de cuando Cristo resucitó y partió a los cielos, dice, mi primer libro, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó. Recordad que las enseñanzas del Evangelio siempre tienen una correspondencia con los hechos del Evangelio. Qué importancia que en el testimonio palabra y acciones vayan unidas. Es un esfuerzo. Renuévame, Señor, y quisiera que mis convicciones se expresaran en mis acciones. No es fácil, porque lo que nos enseña del Señor es de una excelencia y de una moralidad sublime. ¿Quién puede amar siempre? ¿Quién puede perdonar siempre? ¿Quién puede sentir compasión siempre? ¿Quién puede ser justo siempre? ¿Quién puede hablar siempre y ser de bendición? Ay, dice Santiago, si yo tuviera el control sobre mi lengua, ese miembro tan pequeño, capaz de bendecir, pero también de incendiar y de escandalizar, si yo tuviera... Y digo, Santiago, ¿qué razón tienes? Te doy la razón. ¿Cuántas veces uno quisiera? Oiga, hay algunos hermanos aquí de sangre caliente que les tengo que decir, yo os entiendo que somos de sangre caliente. Es que me gusta decir la verdad. Sí, pero la verdad hay que decirla con prudencia. Hay que dejar pasar una noche, dejar pasar un tiempo, porque los que somos apasionados y acelerados tenemos ese problemilla. Pues bien, dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, todas las cosas que Jesús hizo y enseñó, desde el comienzo hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Os digo, el título de esta predicación es Testigos de Cristo, ¿vale? ¿Y de qué les va a mandar? Le va a mandar ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos, enseñar, que guarden, ir por todo el mundo, que es el acto de evangelizar. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, que no cabía duda. Os recuerdo lo que hasta el que más dudaba, el más escéptico Tomás, esto no es, eres un fantasma. No es posible, Jesús. No soy fantasma, porque los espíritus no tienen cuerpo. Toca mi cuerpo, Tomás. Toca bien, mete tus dedos en la herida de lanza y comprueba que soy yo. Y Tomás lo reconoció. No todos tenemos, como digo, la facilidad de creer. Hay gente que es escéptica. Hay gente, si no lo veo con mis propios ojos, no voy a creer. Yo siempre digo, Dios está a la prueba de aquel que la necesite. Ya sabemos que dice la palabra de Dios, más bienaventurado es aquel que no exige pruebas, entre otras cosas, porque hay un mandamiento, es no pondrás a prueba a tu Señor, tu Dios.
El que ponga a prueba al Señor tu Dios, a lo mejor luego va a tener consecuencias. Es importante la fe, porque agrada a Dios que el que cree en Él se aproxime a Él y crea que Él está, es y que es premiador. Cuando le buscas. Se presentó vivo, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús, una vez aparecido, continuó con el principio, con las enseñanzas acerca del reino de Dios. Estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino que esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente os bautizó con agua. Es verdad que Juan el Bautista enseñó el bautismo. Generación de víboras. Tenía la lengua suelta. Era un hombre que desde joven se había criado en la dureza del desierto. Era un hombre enfrentado a unas circunstancias de gente muy pecadora y corrupta. Y les hablaba claro. Ya Jesús vendría más suave. En ocasiones. Porque a veces la palabra de amor es más poderosa que la palabra de pasión y historia. Aún así, Juan bautizaba, porque estaba preparando el camino del Señor. El bautismo, recordad que es un elemento simbólico que significa para nosotros la muerte a la antigua pasada, el deseo de cambio y el nacimiento a una nueva vida. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cosa que va a ocurrir en Pentecostés, cuando estaban reunidos los apóstoles y reciben y empiezan a hablar en lenguas y a comunicarse de tal forma que le entendían. Aquellos que habían venido desde muchos lugares, de muchos países diferentes, le entendían diciendo, ¿cómo es posible que hablando entendamos cada uno nuestra propia lengua? Y dice la palabra de Dios que entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿tú restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Señor, nosotros llevamos siglos donde Israel, Palestina, ya no nos pertenece. Persas, asirios, babilonios, griegos, romanos nos han dominado. Tú prometiste a tu pueblo, ¿cuándo nos vas a volver el control del reino? Como lo tuvimos con el rey David, o con su hijo Salomón, donde el reino se extendió más poderoso, donde nos enriquecimos, donde nos empobrecimos, donde el reino se extendió hasta lo máximo de tus promesas. Y Jesús les dice, ¿no habéis entendido? ¿No habéis entendido? No os toca a vosotros saber los tiempos ni las ocasiones en que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en la ciudad donde estáis, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Me temo que hoy tampoco me voy a meter en el tema y pues repetiremos la lectura para el próximo día. Pero creo que es importante porque creo que nos da documentación. Vivimos una época en que la gente dice, el Señor viene, ya. Los tiempos están ya. Hay guerras, rumores de guerras, está ya. Y la palabra de Dios dice, no os toca a vosotros entender lo que Dios ha puesto en su sola potestad. No os ocupéis en poner fecha. Ocupaos en preparar vuestra vida y estar disponibles para Dios. Y en tener el Espíritu Santo en vuestra vida y en obedecer el propósito del Espíritu Santo. Es que seáis testigos de que hay una salvación en nombre de Jesucristo. No pongáis fecha, ni estéis inquietos, porque pase lo que pase, cualquier circunstancia en vuestra vida, estáis en las manos de Dios. Sabemos que las iglesias, predicadores, historias, ponen fechas. Y Dios nos dice, no pongáis fecha a Dios. Y os digo más, si existiese una fecha, el pueblo de Dios clamando puede modificarla. La fe mueve montañas,
Señor, ¿cómo vamos a mover montañas? Pues es tu promesa. Aún lo inamovible lo podemos desplazar. El Señor tiene fuego del cielo para una ciudad, pero si los hijos de Dios oran, el fuego no cae. Porque Dios no quiere la perdición, sino la salvación. Vivimos angustiados por las fechas. Y Dios dice, vosotros vivid seguramente preocupados para que vuestra vida depende del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu Santo hay vida y hay poder. ¿Restaurarás? No os toca a vosotros estar en ese tema. A vosotros os toca estar preparados. Porque si se apaga la luz, más vale que tengamos una bombilla, una vela en casa, como nos ha ocurrido en días pasados. Estar preparados. Mucha gente está muy preparada, sobre todo los de los países más pobres están preparados. No dependen de toda esta serie de cosas. Al cristiano estamos llamados a estar preparados. ¿Qué importancia es ser testigos? Vosotros estáis preparados. ¿Qué es un testigo? Es aquella persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento porque tiene conocimiento del mismo. ¡Doy fe!, decía en el programa el cómico este muchacho. ¡Doy fe! Es curioso que lo primero que se nos viene a la cabeza es ¿para qué es importante ser testigo? Lo primero se nos viene es la idea de un juicio, ¿no? La idea de ser testigo ante un juicio. Y esto es verdad, porque así ocurre en el Antiguo Testamento. Para tener en un juicio validez legal, no valía con un testigo. Era necesario como mínimo 2 o 3 testigos. Deuteronomio capítulo 19 va a decir, de un testigo no escuches, no tiene validez, 2 o 3 testigos. Al tener edad uno ya va acumulando cosas. Y un vecino mío, aquí sabéis, y que igual que en muchos países, no hay un testimonio que no tenga validez en cuanto a un acto jurídico si no se hace ante un funcionario público llamado normalmente un notario o un registrador de la propiedad. Recuerdo un vecino mío que viviendo en Estados Unidos, en Nueva York, me decía, cuando compramos mi primera casa a mí me extrañó. ¿Por qué? Porque simplemente con que nosotros entre el comprador y el vendedor hubiera un funcionario público, alguien de correos y tal, firmaba y valía. No necesitábamos la capacidad de un fedatario público, un notario o un registrador. Hace años cayó el certificado de compraventa de la casa de mi abuelo. Yo soy de un pueblo de Ávila, somos la familia. Yo, mi hermano Carlos y yo nacimos en un pequeño pueblo de Ávila llamado Santo Domingo de las Posadas, y cuando cayó la escritura, vi que la escritura de mi abuelo, que ahora debería tener unos 125, 130 años, ya no está entre nosotros, por supuesto, pero la escritura, no había ningún fedatario público, había 2 vecinos que firmaban el acto entre compra-venta, y la validez de esos vecinos era palabra. Qué importante es el ser testigo para dar validez a un contrato, a un compromiso. Por eso todos los días, hasta el día de nosotros, la gente que hoy se compromete y se casa, ¿quién firma? 2 testigos para dar fe de ese tema. Es importante ser testigo. En el Antiguo Testamento había una gran responsabilidad moral. Había una validez legal, pero una responsabilidad moral. ¿De qué? Porque el testigo tiene que ser honesto y justo. Imaginaos que alguien fuera deshonesto e injusto. Ay, en la época que vivimos más de los que nos pensamos, jóvenes. Hay que estar preparados, que luego la palabra de Dios nos advierte de ello. Uno de los mandamientos importante que es, no dirás falso testimonio. Fijaros lo importante que es, no serás un testigo falso para acusar a alguien. Pero también es importantísimo en el desarrollo y en el sentido más espiritual, en la transmisión de la fe. Es importantísimo. Sobre todo, en el Antiguo Testamento vemos que era importante porque no todos hemos vivido épocas en que Dios ha plasmado en cosas visibles. Aquel pueblo que tuvo la oportunidad de conocer cómo Dios llevó plagas a Egipto, cómo Dios lo liberó, cómo Dios hizo que las aguas del Mar Rojo se abrieran, fueron testigos. Pero ¿qué ocurre con los hijos de esos testigos? Ay, papá, esos son batallitas, no me cuentes historias. Eso de los milagros es cosa tuya.
Y Josué dice, recordad, hablad a vuestros hijos, que esto es un hecho fehaciente, porque vuestros hijos empezarán a menoscabar, a desautorizaros vuestro testimonio. Recordárselo, que Dios es un Dios poderoso, pero que es un Dios que no se va a manifestar constantemente en hechos poderosos. Dios se va a manifestar a través de la fe. Por eso a veces cuando reclamamos hechos poderosos, no entendemos la enseñanza profunda. Los hechos poderosos vienen a refrendar a un pueblo que dice, si mi Dios, el Dios de los hechos poderosos, no se manifiesta, es que esto no viene de Dios. Y yo lo necesito. Pero Jesús lo dice, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, más bienaventurado, vuelvo a repetir, es el que cree. Papá, mamá, ¿cuánto te quiero? ¿Por qué? Porque te doy dinero, porque te limpio la ropa, porque te doy comidita. Y si ya dejo de hacer eso, ya no voy a ser tu papá ni tu mamá. Esto ocurre más de lo que creemos. A veces no hay que llevar las cosas espirituales. A veces la vida cotidiana nos enseña estas realidades. Ay, tengo un vecino, un amigo que me dice, ¿te ha llamado tu hija? Sí. ¿Cuánto te ha pedido? Tanto. Ay, papá, ¿cuánto te quiero? El papá le manda un correo, le manda y la hija no aparece hasta que le vuelve a pedir dinero. En nuestros días, no quisiera saber cuántos de vosotros os sacrificáis por vuestros hijos desde el otro lado del... Y a veces los hijos no corresponden. Es una enseñanza que nos expresa la Biblia. Pero en fin, vamos allá. Los hechos. Quisiéramos todos que la gente no nos entendiera ni creyera en Dios por aquello. Hasta el mismo Jesús, recordáis que después de la alimentación de los 5.000 o 4.000, decir, me seguís, no porque estéis buscando hacer la voluntad de Dios, sino ¿por qué? Porque habéis comido del pan y de los peces y os habéis saciado. Pero yo no voy a estar en esto haciendo constantemente, porque este no es mi propósito. Yo alguna vez dije, la gente se acude a las iglesias pensando que las iglesias somos aquí la seguridad social, no sé qué, organizaciones que podemos dar dinero. Y aquí todos tenemos que trabajar para ganarnos el pan de cada día, ¿o no es así? Y podemos ayudar a otros limitados, porque las necesidades son enormes en el mundo. Bien, es importante ser testigos porque crea comunidad, porque crea lazos, identidad, porque crea una identidad colectiva y porque nos ayuda a estar unidos como estamos enseñando. Y en tiempo de las Sagradas Escrituras, qué importancia eran los profetas que mantenían el testimonio de Dios, todos aquellos que mantenían. Pero también en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que ser testigo es muy importante. ¿Por qué? Lo primero que nos dice Lucas es que somos testigos de un hecho excepcional, y es el hecho de la resurrección. Es un hecho excepcional, es el pilar de la base. Mirad, una y otra vez la gente piensa que una vez que se acaba la vida aquí en la tierra, todo se acabó. Algunos dicen que hay la extinción, la aniquilación, y la Biblia nos dice que no, que hay eternidad, que esto es tiempo temporal. Hoy estaba escuchando no sé por qué me vino Santa Teresa de Jesús y vino a ver cómo ella hablaba constantemente de que esto era temporal y no transitorio. Estaba escuchando, me venía a mi cabeza, y ya cuando empiezas a tener una edad, empiezan a venir las cosas cuando las primeras que aprendimos de jóvenes. Las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, cuán pronta se va la vida, cómo nos queda un futuro, y recordándonos, y yo recuerdo, ¿y por qué yo desde joven tenía interés en esto? Dijo, yo he sido un niño viejo. A mí me interesaba no jugar, me interesaban saber cosas de la eternidad, me gustaban las conversaciones de los mayores. Digo, yo he sido viejo siempre, y me he encontrado con una mujer que también somos viejos desde niños. ¿Por qué nos interesan las cosas que tienen que ver con un futuro de Dios? No lo sé por qué. Porque hay gente que es mayor y lo que le gusta es jugar y tontear y perder el tiempo. Y algunos creemos que lo ganamos cuando nos preocupamos y nos ocupamos de las cosas intemporales. Bien, testigos de la resurrección de Cristo. Y recordad que Pablo dice, así como Cristo resucitó, todos y cada uno de nosotros resucitaremos si creemos en Él. Amén. Por eso, aún cualquier circunstancia de la vida, tenemos que verla desde el juicio de la eternidad. Yo siento que ya he vivido mucho. Yo os digo de corazón, yo estoy deseando irme con el Señor.
Yo estoy deseando sentir el abrazo de Cristo, porque mi imaginación es muy corta y estoy deseando sentir su amor, sentir la luz. Señor, tener un cerebro capaz de comprenderte, un corazón más abierto para recibirte. Yo estoy deseando morirme, como dice el apóstol Pablo. Pero si mientras tanto que yo vivo aquí, soy de bendición para mis hermanos, cuando el Señor quiera. Lo que no quiero es ser carga para nadie. Mi mamá, y os digo, yo estoy muy orgullosa tanto de ella como de mi padre, ya no soy útil, no quiero vivir. En tanto que estamos aquí, es por la capacidad que tenemos que ser de útiles los unos para los otros. Ser de bendición unos para otros. Esto es el pueblo, es un conocimiento. Yo sé que la gente que no cree, lo que está esperando es que la ciencia nos prolongue 10 años más de vida, 20 años de medicina, que se descubran nuevas medicinas, que se descubran, como decía nuestro hermano José la semana pasada, que nosotros tengamos millones para que una vez que nos muramos nos crionicen ahí a menos 300 grados, a ver si dentro de 100 años viene alguien y nos inventa esa historia. ¿De verdad? El Antiguo Testamento nos dice que aquellos grandes antes del diluvio vivían centenares de años. Pero llegó un momento que los centenares de años decían, ¿para qué? Si ya no tengo mis hijos y mis nietos entre nosotros, ¿para qué? Aquellos que tenemos hijos y tenemos nietos, vemos que vivimos a través de ellos. Los que tenemos una comunidad, y ayer los hablaba con unos amigos, decía, claro, es que vosotros, Juan, tenéis una gran ventaja, los creyentes, os preocupáis unos por otros. Yo digo, sí, amén, amén. Y ojalá fuéramos más familia, ojalá creáramos canalizaciones para ayudarnos mejor los unos a los otros cada día. Porque imaginaros en los mundos modernos que nuestros hijos no quieren tener hijos. ¿Qué va a ser de ellos en el futuro? ¿A qué comunidad pertenecen? ¿Qué soledad? ¿Qué les espera? ¿Sabéis lo que les espera? La eutanasia. Como se hace en los países más avanzados. Que un médico determina, ya se le acabó el dinero a esta señora, vamos a ponerle una cosita y se va a ir entre nosotros. ¿Qué se hace? Más de lo que pensamos. En cambio, en las comunidades de fe, en las familias, yo soy un pesado y le digo a todos, casaos y tened hijos, porque es bendición de Dios. Para cuando seamos viejos, me alegro mucho que los hispanos todavía mantengáis esa, pero no vamos a tener tanto. ¿Y qué? Si en mi casa yo vivía con un pantalón y una camisa y tenía, pero no me faltaba qué comer y no nos faltaba nada. ¿Por qué? Porque teníamos una integridad moral en la casa de una mamá y un papá, que no eran perfectos, pero teníamos, no son cosas materiales las que necesitamos. Lo que no nos puede faltar en nuestra vida es el amor de Dios. Y ese amor de Dios cuando es vivido y aceptado en todos los ámbitos de nuestras familias. Sea nuestro padre y nuestra madre, sea nuestra congregación, sean nuestras escuelas, allá donde haya un elemento de transmisión de los valores eternos, hay bendición. Más vale, dice la palabra de Dios, un hogar donde se come cebolla en paz que un hogar donde se vive con riqueza y en abundancia y hay envidias, hay codicia, hay tensión. ¿Estamos contando cuentos de chinos? ¿Ponemos nombres y apellidos en esto donde lo vemos? ¿Envidiamos? Yo os digo, dentro de mi tiempo, yo en mi casa nunca ha faltado nada. Mi padre era obrero de la construcción y nunca faltó nada, éramos familia numerosa y no faltó nunca nada. Porque hubo una madre con buena administración, una madre con buenos valores, un padre que entregaba su salario. Y, por supuesto, nos ayudó mucho pertenecer a una comunidad de fe religiosa donde nuestro fortalecimiento y nuestra dirección moral, cuando yo tenía 14 años, tenía un jefe que era bastante mujeriego. Y yo me quería mucho, yo a él. Pero yo eso de que fuera un hombre mujeriego, que no respetara no iba conmigo. Y yo no le podía criticar porque por otra parte me quería mucho y yo a él. Y yo necesitaba un soporte que me dijera cómo encajar esto en mi vida. ¿Qué modelo tengo? Porque ese jefe actuaba más de padre que mi propio padre.
Hablaba mucho conmigo, me decía lo que yo valía, lo que este negocio es para ti, con 12 años, que no sé qué. Nunca me faltaban 30 euros en el bolsillo desde los 11 años. ¡30 euros! En aquella época, os lo digo de verdad. Yo no lo gastaba nunca, ¿eh? Yo he sido como mi mamá. Yo lo más que me ponía era los lunes por la noche un bocadillo de calamares en un sitio de aquí de la calle Abraham Murillo. Era mi excepción. Todo lo demás, ahorrar. ¿Por qué es importante no gastar más de lo que uno tiene? Perdóname todas estas batallitas, pero es intentar entender lo importante que es contar con encontrar una pareja en nuestra vida que haga una familia, encontrar una congregación que sea un sitio de amor, no un sitio de juicio. Evidentemente tenemos que vigilarnos las conductas unos a otros, porque venimos de un mundo y como hemos prometido, renuévame, Señor. Si tú eras mujeriego y ahora eres cristiano, respeta a tu mujer. Si tú eres una mujer fácil, respeta tu cuerpo en el nombre del Señor. Porque Dios es un Dios santo. Si tú eres un chismoso en el mundo, cuida tu lengua cuando estés en la congregación. Porque cualquiera que llame a su hermano tonto o necio, dice la palabra de Dios, Dios le pedirá cuentas. La fe es un asunto muy serio. El compromiso con Dios es un asunto muy, muy serio. Y tú tienes derecho a mí llamarme la atención cuando me veas que estoy y cometo una transgresión o un pecado. Tienes el derecho. Yo no soy más que tú, porque yo estoy en este momento a 1 metro más de altura. Yo estoy bajo el mismo juicio que tú en el Señor Jesús. Y más aún, si tengo una responsabilidad pública y tú me concedes tu oído para escucharme, las palabras que yo digo, tú tienes que ver que yo las cumpla. Y si no, me llamas la atención. ¿Amén? Porque somos unos y otros compañeros de viaje. El único que es la cabeza en la iglesia, ¿sabéis cómo se llama? Jesucristo nuestro Señor. Y Él es en la cabeza del cuerpo. Yo puedo ser un dedo, una uña del pie, de la cabeza, el codo, pero somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Qué importante es ser testigos para proclamar el Evangelio, para dar testimonio. Y cuando nuestro testimonio es efectivo, cuando nuestra transformación de nuestras vidas, qué bonito es subir al púlpito y no escuchar solo una predicación. A mí lo que más me enriquece cuando alguien cuenta cómo Dios ha transformado su vida. ¿Cuántos entre nosotros han sido drogadictos o alcohólicos o pegaban a su mujer y han cambiado de vida? Eso es lo que cambia y eso es lo que es un testimonio y eso es lo que es ser testigo de Cristo. Amén. Cuando alguien, afectado por la presencia del Espíritu Santo, transforma su vida y cuando cambia es la mayor prueba de fe que hay. Porque gente bonito a millones se puede aprender. Tenemos muchos líderes que son hipócritas desde que nacieron. Eso no han dicho ni una verdad, ni por equivocación. Todo es el propósito de engañar y sacar ventaja. Pero no así en la casa de Dios. No así en la casa. La única ventaja que podemos obtener aquí es paz, gozo y bendición espiritual. Cuando servimos con fidelidad al Señor. Porque es revela nuestra autenticidad y nuestra responsabilidad. Es un compromiso que tenemos. Un compromiso de que nuestras vidas reflejen las enseñanzas recibidas. Dice, no os mováis, porque si no tenéis el poder de Dios en vuestra vida, que es la presencia del Espíritu Santo, pues no vais a poder alcanzar el objetivo que Dios os ha dado. Porque ¿quién convierte al hombre si no es el Espíritu de Dios? Y eso lo vamos a ver en la próxima porque voy a acabar. Y no he entrado en el tema otra vez. No he entrado en el tema. Me vais a tener que aguantar a la próxima. Pero yo creo que os he bendecido con lo que os he compartido. Ser testigos. Voy a acabar. ¿Sabéis
que en las Olimpiadas, que estaban hablando de las Olimpiadas, las Olimpiadas que se ejecutan, que se hacen, hay dos pruebas donde un testigo entra en liza, entra en la participación. ¿Sabéis, no? ¿Qué es un testigo? Es un objeto, unos 40 centímetros, unos 50 gramos, dice entre 50 y 60 gramos, que en carreras de 4 por 100 o 4 por 400 se utiliza para traspasar entre 4 corredores. Uno comienza la carrera y a los 100 metros, si es la prueba de 4 por 100, o a los 400, que es cuando da la vuelta completa, se la traspasa al siguiente. ¿Sabéis cómo se llama también el testigo? Testimonio. El testigo es el único que comienza la carrera y la termina. El único, el testigo. Ese testigo, ese objeto. Los demás, uno comienza la carrera, otros la continúan y otros la continúan. Es lo que dice la palabra. ¿Sabéis qué testigo tenemos nosotros permanente? Que nos traspasamos unos a otros. Hoy no podemos traspasar la Biblia. La Biblia no ha existido desde el siglo I. Al fin y al cabo es un invento del siglo XV, XVI. ¿Cuándo se hizo la imprenta? En la imprenta. Pero la verdad de Dios es algo que traspasamos unos a otros. Unos comenzaron la carrera, otros lo recibieron. ¿Cuántas generaciones has traspasado? Año 2025. Hacia el año 30, el Señor Jesús nos dejaba físicamente en la tierra. ¿Cuánto han salido? 20 siglos. ¿Cuánto es una generación? ¿Cada cuánto una mujer es madre y pasa a la siguiente generación? Vamos a poner 25 años. Sabéis que María debería tener unos 16 o 17 cuando tuvo a Jesús. En Andalucía se tenían a 18 o 19 años. Ahora es cuando las mujeres empiezan a tener hijos a partir de los 35, que ya casi son sus abuelas en vez de su mamá. Pero bueno, tiempos modernos. Vamos a pensar que era cada 25 años. Cada 100 años, 4 generaciones. Si lo multiplicamos por 20, 80 generaciones han transcurrido. 80 hemos pasado el relevo del testimonio de ser testigos de la fe de Cristo. ¿Vale? Testigos. No es importante quién la comienza. No es importante quién la termina. Es importante que no perdamos el testigo. Porque el testigo que se pierde descalifica al conjunto. Por eso nos dice la palabra de Dios, qué importante es vuestro testimonio. Por eso en el capítulo 11 de Hebreos nos dice, mirad, antes que vosotros, otros corrieron y ya están en la presencia de Dios. Ahora que os han pasado el testigo, jóvenes que no tenéis aún 20 años, otros que ya hemos cumplido los 40, incluso los 50, y alguno más. Gente de 80, de 100 años. Todos tenemos que correr nuestra parte de la carrera. ¿Pero todos para qué? Para bendecir a nuestro Señor y traspasarlo a nuestras generaciones. Y no solamente a los nuestros, sino como dice la palabra, aquellos que han de creer, ¿por quién? Por el testimonio de cada uno de nosotros. Pido a Dios que haya ese deseo en cada uno de nosotros, de mejorarnos como seres humanos, de mejorarnos como discípulos de Cristo, que descubramos que lo único que persiste por la eternidad es el amor. Y vivimos en una escuela de permanente de amor. Por favor, amarnos los unos a los otros. Cuando el evangelista Juan dicen que ya tenía 100 años y ya tenía menor capacidad, yo a veces lo subrayaba de nuestro hermano Juan Antonio Monroy. Yo le decía, Juan Antonio, ¿es que tú no sabes hablar más que de amor? Cuando yo era más joven, ¿no hablas de justicia? Y ahora cuando soy haciéndome mayor digo, qué aciertados estaban. Porque Juan dice, lo único permanente. Dice, ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor. Pero llegará un momento en que la fe no será necesaria. La esperanza tampoco, porque ya lo tenemos. ¿Qué es lo que va a permanecer por la eternidad? El amor. Y Juan dice, si no amamos a nuestro hermano a quien han visto, no somos unos hipócritas. Es que es más fácil amarte a ti, Señor. Ya lo sé, por eso te he puesto a prueba a tu hermano. ¡Ámale! Que no significa que aceptes de él todo, sino que desde tu corazón haya esa disposición a ser como Cristo, a ser compasivo y a ser amoroso. Y esto es lo que vamos a celebrar cuando estamos con el pan y la copa. Señor, abro mi corazón a ti,
para que sigas haciendo tu trabajito, ¿eh? En mi corazón y en mi vida, y para que tú sigas bendiciéndome. Porque yo me comprometo contigo a no perder de vista este compromiso y este esfuerzo. De mi parte el esfuerzo y de tuyo la gracia y la bendición. Amén. Que Él nos bendiga.